pasen y vean, amigos, una semana más con ustedes. Pueden suscribirse al canal e incluso pueden hacerse patronos si lo estiman conveniente entrando en la web patreon.com/Melchor Miralles, todo junto. Hoy me van a permitir una licencia y lo que quiero es trasladarles sentimientos y reflexiones después de una noticia que me ha conmovido, que es la del asesinato de David Beriaín y Roberto Fraile, dos compañeros de profesión en Burkina Faso. A Roberto Fraile no tuve el honor de conocerle, pero sabía perfectamente quién era, sabía de su excelente trabajo como operador de cámara. Estuvo en todas las zonas de conflicto, allí donde no quiere ir nadie. Roberto sí quería ir para ofrecerles a todos ustedes la imagen de la realidad. A David sí le conocí, no intensamente, no era mi amigo íntimo, pero se acercó a mí en un momento malo, después de un intento de secuestro que padecí en México haciendo un reportaje. Me llamó y hablamos largo y tendido, y a partir de ahí tuvimos algún contacto, alguna relación. Y David era un tipo, les garantizo, que era un tsunami de verdad y de búsqueda de la verdad. Cuando vemos el estado del periodismo así en general, no solo en España, cuando vemos que lo que se hace mayoritariamente es propaganda, es entreguismo, David y Roberto, pero quiero centrarme más en David porque es a quien más conocía dentro, insisto que tampoco éramos íntimos amigos. Era un tipo que tenía un empeño absoluto y dedicó su vida a acercarse a los seres humanos a los que en general nadie quiere acercarse. Ese es un camino que es complicado, que es compartido por muy poca gente, incluso muchos no lo comprenden, cuesta muchísimo esfuerzo, pero la verdad es que si queremos cambiar las cosas, mostrar la realidad, David creía y yo creo que puede contribuir a aspirar a que algún día puedan cambiar. David peleaba como un jabato cada día. Desde su productora había montado su propia productora, 93 metros, y hicieron todo él y su equipo unos trabajos formidables. No lo digo ahora que está muerto, lo he dicho siempre. Admiraba profundamente a David Beriaín. Para mí era un ejemplo de profesional. Y les garantizo que es difícil, desde una pequeña productora conformada por enamorados del oficio, pelear con las grandes productoras, con las grandes corporaciones que dedican su tiempo a cosas diferentes que llegan mejor al espectador y que venden más. Pero David lo dedicó todos sus esfuerzos personales, todos sus recursos económicos con un objetivo, insisto, acercarse a la realidad de los acontecimientos y buscando la excelencia en su trabajo. Y lo consiguió. A quienes hemos tenido el honor de tratarle,
aunque fuera poco, como es mi caso, pero de tratarle, encontrabas un temperamento espectacular, un amor por la profesión impresionante, una convicción absoluta de que, aunque es difícil, merece la pena el esfuerzo y, como ha escrito uno de sus socios en la productora, David ha sido un ejemplo de honor, de virtud y de lealtad. ¿Qué más se puede pedir a un ser humano? David tenía un cuerpo grande y tenía sobre todo una mirada limpia. Yo creo que esa mirada limpia es la que le permitía acceder a muchos sitios donde la mayoría piensa que no se puede llegar. En realidad, a esos sitios cuando la gente te dice no, ahí no vayas, es peligroso, ahí no se puede, ahí no se puede, quien te dice eso es porque teme, porque tiene miedo. Y cuando uno no tiene nada que esconder, cuando uno lo único que quiere es contar lo que sucede y contar la verdad, no hay que tener miedo. El periodismo, insisto, en estos momentos está convertido en un trabajo funcionarial, mal pagado, y hay ejemplos que nunca vamos a poder olvidar, como es el de David Beriain. Y quiero hablar también de África. Todo el mundo dice, no, África, es muy peligroso ir a África, es terrorífico, hay un enorme riesgo de que te maten. Bueno, en África hay riesgos, sí, y en Europa también, y en América, y en Asia, y en Oceanía, en todos lados hay riesgos. Pero quienes hemos conocido estos riesgos, quienes hemos conocido a esta gente, a seres humanos que son, que matan, que tienen comportamientos que vemos como horripilantes, cuando te acercas a ellos te das cuenta que son seres humanos. El propio David decía siempre que detrás de un asesino, detrás de un sicario, detrás de un narco, hay gente que le quiere, ellos quieren también, y en definitiva, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás, ¿no? Insisto, África es un continente maravilloso, su gente es una gente maravillosa, lo digo porque he tenido la suerte en muchas ocasiones de conocerlo. Lo que ocurre es que África es un continente en el que sobre todo lo que hay son nadies. ¿Recuerdan aquel poema de Galeano, Los Nadie, ¿no? Pues sí, hay muchos nadies en África, gente que nace en condiciones de miseria, que no tiene acceso al desarrollo que tenemos nosotros, a la cultura, a la educación, a la sanidad, y que nacen con escasas esperanzas de poder conseguirlo. Y muchos de ellos, para tratar de conseguirlo, se juegan la vida para llegar hasta nuestro continente, ¿no? Pero África merece la pena conocerlo. África y su gente son entrañables, y a los que hablan de los malos, insisto, de quienes matan, de los asesinos, de los narcos, de los tal, detrás de cada una de esas personas hay un ser humano. Y yo me he encontrado con mejores personas en ese universo que en el universo que vivimos en Occidente, donde muchos son respetados por la mayoría, cuando en realidad son mucho peores personas y hacen mucho más daño a la sociedad. Bueno, en definitiva lo que quiero es dejar un testimonio de mi conmoción,
de mi respeto por Roberto Fraile y por David Beriaín, mis condolencias a su familia, a sus mujeres, a sus hijos, a sus padres, y me quedo con su ejemplo y por eso quiero hablarles de ellos. Son un ejemplo de periodistas que ejercen el periodismo, que no se dedican a la propaganda, que se dedican al periodismo, que es un oficio maravilloso, pero que para ejercerlo hay que esforzarse y se trabaja con pocos medios, se trabaja en soledad, con la incomprensión de muchos, y después cuando llegas con el fruto de tu trabajo al mercado, tienes difícil el acceso a en el caso del audiovisual, a las cadenas, a las grandes corporaciones, a las plataformas, porque hoy en día lo que buscan es otra cosa, es entretenimiento fácil, y la búsqueda de la verdad, el estar en los sitios donde hay seres humanos que sufren, seres humanos que viven en condiciones en las que no debiera vivir nadie, donde hay malos, donde hay gente que roba, donde hay gente que mata, no, no es un producto que esté bien visto ni bien pagado. Insisto, David se dejó todo su esfuerzo, todos sus medios económicos en su productora, en 93 metros. Les recomiendo que vean todos los trabajos de David Beriaín, porque son un ejemplo de periodismo hecho por un tipo bueno hasta decir basta, y no van a necesitar más que ver su cara, ver sus imágenes, ver su mirada, para ver que esa mirada era una mirada transparente, una mirada de un hombre bueno. David, Roberto, os tendremos siempre presentes como un ejemplo, los que queremos este oficio, los que estamos enamorados de este oficio, los que estamos enamorados del periodismo, y los que nos dedicamos modestamente al mismo trabajo que os dedicabais vosotros. Es un trabajo que conlleva riesgos, incluso hay a veces, como el caso vuestro, Roberto y David, que cuesta la vida, pero les garantizo que no hay nada más bonito que el periodismo de verdad, que el periodismo que hacían David y Roberto, que el periodismo que estaban haciendo en Burkina Faso cuando se les cruzó la muerte. David, Roberto, tened buen viaje, descansad en paz, os tendremos siempre presentes.